Bueno, mira, mi nombre es Javier Córdoba, nací en la Ciudad de México en 1955, estudié en San Carlos con Gilberto César Navarro durante un año y luego fui alumno regular en La Esmeralda y en 1981 gané un premio de narrativa con un libro de cuentos llamado El Loco y la Pituca se aman, que hasta la fecha es como mi bandera literaria. En esos años pintaba yo como todos los chavos con los sobrantes que había en su casa, y mi maestro Gustavo Sainz vio eso que hacía y me invitó a estudiar en La Esmeralda y allí empecé a pintar más sólidamente, ¿no? Trabajé de 1985 a 1992 como fotógrafo oficial de Club Med Sonora Bay, y después de eso en la ciudad de Guaymas, Sonora. Después viví en la ciudad de Guadalajara, donde 25 años hice una labor como artista plástico. Expuse en lugares como el Exconvento del Carmen, una exposición que me gustaba mucho, que es Para el mal genio y la desesperanza, y en tonos figurativos, con sobre todo imágenes de la figura humana y paisajes. Y a partir de 2002, en un viaje que hice a la Ciudad de México y vi los segundos pisos, hice un cuadro en blanco y negro acrílico que me valió una exposición en el Seminario de Cultura de Guadalajara, donde expusimos 13 piezas, se vendieron 17, y de ahí comencé a trabajar este tipo de trabajo urbano. La ciudad siempre ha sido un personaje en mi obra. El libro de cuentos El Loco y la Pituca, el personaje principal es la ciudad misma, por supuesto que los personajes divagan, y el loco mismo en un cuento es conductor de camión, el otro es boxeador, pero siempre está el trasfondo de la banquita de los dos personajes viendo el paisaje urbano, ¿no? Ya entrando en el tema del urbanismo, pues trato también de buscar la resiliencia de la ciudad frente al ser humano, puesto que la ciudad te marca, ¿no? Y nosotros pues también marcamos a la ciudad, porque también le pones tus grafitis, y hay también los cambios de arquitectura, ¿no? Cuando yo entré a estudiar en La Esmeralda, era un pecado enorme no poder trazar una vertical, porque los edificios eran todos verticales y no se te caían. Pero afortunadamente con los materiales modernos se hicieron las inclinadas, o el domo ese de los años 60, ¿no? Que inventan cómo hacer los domos. En el año 2017, creo, muere una arquitecta de origen iraní o iraquí, Zaha Hadid. Vivió en Londres, se desarrolló en un ambiente machista, sin embargo deja una obra monumental. En ese momento yo convenzo a un abogado de hacer una colección muy grande, bueno, fueron 27 piezas inspiradas en la obra de Zaha Hadid, y fue, digamos, lo último que se hizo en Guadalajara. Se expuso en la Galería Sabino, y de ahí la llevaron al Museo de la Cerámica en Tlaquepaque. Se vendió todo en su totalidad. Eran formatos había un díptico de 2x4, y pues los más chicos eran de 1.20 por 1.5 sobre la obra de Zaha Hadid. Y en fin, me interesa el urbanismo, porque finalmente somos seres urbanos. Desgraciadamente el campo no te ofrece las posibilidades que te ofrece la ciudad, como es el anonimato, el transporte colectivo, el roce, que aunque parezca de pronto también violento y animalesco, es también parte de cómo nos estamos entrechocando y cruzando, y finalmente viviendo también pues una violencia ya no de Estado, sino también mundial, ¿no? Donde vivimos estresados por la concentración de masas en las ciudades, ¿no? Y eso es lo que me interesa reflejar un poco. En lo plástico pues me voy por la onda del expresionismo, ¿no? Trato de desvincular los colores, no sobándolos,
sino poniéndote un poco, pues no digamos al estilo de Van Gogh, pero sí estoy utilizando 2 colores o 3 puros en el mismo espatulazo y buscando la distribución de la ciudad, ¿no? Inventando a veces ciudades y otras también viajando en internet, viendo ciudades para buscar inspiraciones, ¿no? Una de las ciudades más bellas que yo conozco en fotos es la ciudad de Dubái. No porque sea lujosa o lo que sea, sino porque ya considerando el estilo arquitectónico de los rascacielos, son rascacielos que conservan la estructura del Islam. Hay fotos desde el aire o los costados y son rascacielos del Islam, que es una de las críticas que yo también tengo a las ciudades contemporáneas, ¿no? Antes distinguías París porque estaba la Torre Eiffel, ahora todos tienen rascacielos por todos lados, ¿no? La Ciudad de México, la Avenida Reforma tiene 4 o 5 iconos que se me hacen muy hermosos y espectaculares, como la Torre Mayor y los dos que la circundan. Cuando tú caminas del lado del metro de Chapultepec, ves todo el juego que hacen estas 2 enormes estructuras, que son 2 verticales y de pronto ves que una está inclinada, ¿no? Porque tiene una zona inclinada pero en otro ángulo. Y en fin, ese juego es de lo que más me interesa en la actualidad, ¿no? Hablando de pintar y de la ciencia, yo también veo que en pintura utilizamos mucho la ciencia. Por ejemplo, la plomada que usan los albañiles es herramienta indispensable para conservar la vertical. Sobre todo, por ejemplo, si da la casualidad que la casa donde pintas, el piso de pronto no está realmente nivelado y corre hacia un lado, no puedes nivelar el cuadro con respecto al muro porque también está un poco chueco, entonces hay que usar las plomadas o el nivel, ¿no? Para conservar la verticalidad. Otra de las razones yo puse una espátula de albañil, ¿no? Normalmente la espátula del artista es en forma de triangulito o de lengua de gato, etc. Pero yo me di cuenta de que la vertical precisamente solo podía llevarla a cabo con la espátula del albañil. Entonces hay varias medidas de espátulas de albañil, ¿no? Entonces dependiendo también del formato, hay formatos grandes que manejo pues una espátula grande, ¿no? Hay también la intención de que yo no te voy a relatar todo con pelos y señales. Te voy a dar nada más una pequeña intuición, nada más te doy como pequeños elementos para que tú finalmente armes el rompecabezas dentro de tu cabeza. Si yo tomo una pequeña fracción del cuadro, en realidad yo lo que te estoy dando son puras manchas. Es como la pintura abstracta, donde dice yo soy un espacio así, donde dice yo soy pintura, y aquí me detengo en la pura base de la pintura. Entonces yo te estoy tratando de expresar todo un complejo urbano a través de puras manchas, ¿no? de pequeñas incisiones en la tela. En el cielo, por ejemplo, una parte esencial y primordial de cada cuadro es precisamente el cielo. Los trabajo de arriba hacia abajo y de atrás para el frente. No hay otra manera de hacerlo, puesto que tampoco hago un trazado previo. Abajo de aquí no hay ningún trazo de lápiz. En otra época de mis cuadros manejé muchas manchas. Era yo un manchista, ¿no? Y entonces siempre había una nube que era una mancha, porque también consideraba que el azar interviene dentro de la obra. Y así muchas veces no es necesario agregar más oscuro para dar profundidad, sino saber trabajar cuando tienes que ir hacia la luz y cuando hacia lo profundo. Ahora, el sentido total de la obra es dar un sentido esperanzado de la vida, ¿no? Viví también una época oscura, donde todos mis cuadros eran muy oscuros. Y en la actualidad, mi vida en general siento que tiende hacia la luminosidad y hacia la esperanza. Y entonces sí tengo mis colores preferidos para dar esas luces, ¿no? Que serían el amarillo Nápoles y el amarillo de cadmio, ¿sí? De las combinaciones que más me gustan son, por ejemplo, el azul Prusia con el amarillo de cadmio.
Ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Y las sombras, por ejemplo, casi no hay negro. El negro aparece en muy pequeñas motitas, pero por ejemplo las sombras son violetas, ¿no? Que es también algo que hemos olvidado de ver a los pintores originales, ¿no? Hace unos días cumplí 64 años y puse en mi estado, vine a este mundo, me asombra más lo que está sucediendo en mi lapso de vida que lo que pasó antes de mi nacer y lo que va a pasar después cuando muera, ¿no? Para mí el gran misterio es precisamente de estar aquí vivos. Vine aquí, el sentido de la vida es sencillamente sentarse a observar. Me gustan los grandes formatos, definitivamente, porque es donde puedo yo realmente mover todo el cuerpo. También que el cuadro ejerce ese magnetismo porque está trabajado de cierta manera y desde su silencio hace su labor, aunque esté solo y que nadie lo vea, el cuadro sigue emitiendo esa energía que tú originalmente le pusiste a la hora de estar haciéndolo. Ahora, frente a la tela en blanco, yo sí hago el ritual de desnudarme literalmente, ¿no? Para estar frente de la tela y buscar más allá de lo que ya he hecho con anterioridad, porque siempre está ahí. Pero siento que hice lo que tenía que hacer. Es como una cuestión de deber, ¿no? Estoy en la tierra para hacer algo que tengo que hacer, fui hecho para eso. Porque luché contra la familia desde la cuna para vivir de hacer esto. Y no hay manera de que te cambien. A un perro no lo puedes cambiar a ser árbol. El artista es